En la reunión pasada estábamos hablando de la iglesia que tiene que ser edificada, la iglesia colectivamente como cuerpo de Cristo. Quien se comprometió a edificar la iglesia es el dueño de la iglesia, el cual dio su vida por la iglesia, que es Cristo Jesús. Eso está en Mateo 16. ¿Ok? Mateo 16, cuando Cristo le dijo a Pedro, después que Pedro hizo la confesión de que Cristo era el Hijo del Dios viviente, Cristo le dijo, sobre esta roca, la roca es Él, yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia está siendo edificada por la vida divina que es Cristo mismo, hermano. Los árboles frutales, ya hemos hablado de esto, dan fruto porque responden a la vida vegetal. Los animales se multiplican y cada cual tiene su forma de vida animal y responden a esa vida. Está la vida humana, que somos nosotros, pero que Dios le ha placido mezclar la vida divina con la vida humana. Por eso es que en la casa de Dios, en el Viejo Testamento, usted ve que hay 48 tablas de madera de acacia, pero cuando usted entraba o un judío entraba ahí no veía la madera, porque esas tablas todas eran forjadas de oro, y el oro habla de la presencia del Rey, que es Cristo. Usted no veía la madera, pero por cuanto usted no veía la madera, o el judío que entraba ahí no la veía, no quiere decir que ahí no había madera. Ahí estaba la madera, pero vestida de oro. Nosotros somos humanos con la esperanza de que nos van a vestir con una nueva vestimenta, se nos va a quitar este cuerpo y se nos va a dar un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo Jesús. Cristo nos va a devolver a la gloria donde Él había dejado para venir a salvarnos. Y en Juan capítulo 17 lo vemos orándole al Padre que lo glorificara con aquella gloria que tuve al lado tuyo. Esa gloria es la presencia de Dios, y esa va a ser la vestimenta de bodas. Apocalipsis 19. Todo indicio de algo, por pequeño que sea, de religiosidad en nosotros, tenemos que ser limpiados de todo eso, amado. Porque nosotros ahora pertenecemos a lo que trajo Cristo. ¿Y qué fue lo que trajo Cristo? Jesucristo trajo el reino de los cielos. Nosotros en ese reino tenemos un rey que se llama Cristo Jesús. Y esa va a ser la vestimenta de boda. No solamente el Salvador, sino que va a ser nuestra vestimenta también. Lamentablemente, pues la religión ha engañado y está engañando a muchos. Porque unos se creen que por ser católicos es que están en lo verdadero. Hay otros que por ser pentecostales se creen que están en lo verdadero. Y así sucesivamente. Cuando Cristo se enfrenta a los escribas y fariseos, que era la religión más imponente que había, fue con los más que él tuvo que discutir y hacerle ver que estaban equivocados. Pero la dureza del corazón era tanto que eso es lo que hace la religión en la mente del ser humano. Que aún esperando al Mesías, el Mesías viene y en vez de recibirlo, lo rechazan. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en contra de la religiosidad que ellos
tenían y practicaban. Jesucristo no trajo una religión más adicional. Él trajo el reino de los cielos. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Esta palabra es bien abarcadora, muy significativa para cada uno de nosotros y muy importante. Porque el llamado bíblico no es que usted y yo aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, aunque Él es el Salvador no solamente de nosotros, sino de todo el mundo, porque cuando Cristo muere en la cruz, Él no murió por nosotros nada más. Dice Juan en su primera epístola, Él murió por todos los seres humanos, porque todos estábamos bajo pecado. Cristo cumple su ministerio terrenal, la predicación, la enseñanza, sanando a los enfermos, pero lo culmina con la muerte en la cruz. Hermano, pero Cristo ya no está en la cruz. Lo pusieron en una tumba después que muere a las 3 de la tarde físicamente, en una tumba de José de Arimatea. Era nueva, Cristo, el cuerpo de Cristo la estrenó. ¿Qué pasó el tercer día? Él resucitó. Cuando las mujeres fueron a la tumba con unos perfumes para ver qué fue lo que se encontraron, a alguien que le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesús muere por nuestros pecados en la cruz, pero como dice Romanos 4:25, fue resucitado para nuestra justificación. Eso es de suma importancia que lo entendamos. Y cuando Cristo resucita, dice Pablo a los Filipenses capítulo 2, que allí recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Con el permiso por aquí, hace calor, estamos en vivo. Que todos confesemos que Jesucristo es el Señor. Y eso implica que Él fue Salvador mientras estuvo en la cruz, pero que ya no está ahí. Ahora recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí está el nombre de Salvador también incluido. ¿Ok? Ahora Él es el Señor. Lo que quiere decir es que Él es nuestro amo, nuestro jefe, nuestra máxima autoridad. Jesucristo es el que sabe, el que manda y el que puede. Pero no solamente Jesucristo es dueño de mi vida, sino que todo lo que Él me ha dado, hablando de las cosas materiales, Él no me las quita. Pero yo paso a ser mayordomo. Y un mayordomo es uno que cuida de los bienes de su amo. Por eso la iglesia, cada creyente, un día, cuando se llegue ese día, vamos a estar ante el tribunal de Cristo. No para recibir condenación, porque los que estemos ahí somos los que ya tenemos la victoria total con Cristo Jesús. Pero ahí, ¿por qué vamos a aparecer ante el tribunal de Cristo? Porque además de la salvación, viene ¿qué? Las recompensas. Las recompensas van a ser de acuerdo a cómo yo actué mientras yo estoy aquí en la tierra, donde quiera que fui, donde quiera que estuve, donde quiera que voy, en mi casa, con mis vecinos. Y mientras yo estoy aquí en la tierra, ¿quién es el que domina, gobierna mi vida? Si son las cosas materiales o es el Señor. Recordando que la palabra nos enseña que nosotros somos hijos del creyente Abraham. Cuando comenzamos a ver la vida de Abraham, que era un hombre común y corriente como los demás, era un idólatra, hacedor de ídolos, allá en Ur de los Caldeos, pero como el que
asume la elección es Dios, no el hombre. Pues Dios lo eligió. Después que lo eligió, ¿qué pasó? Lo llamó. Y cuando vemos el llamado de Dios para Abraham, vemos la promesa que Dios le dice: deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre y ven a la tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía dónde era esa tierra, pero salió, y no salió solo, porque quien sacó de los caldeos a Abraham fue el padre. Salió con su esposa y un sobrino llamado Lot. Pero en el camino Abraham iba creciendo espiritualmente, hasta que viene la promesa de Dios para Abraham. Después de la tierra viene en el capítulo 12 de Génesis, donde Dios le promete una simiente. La pueden corroborar en el capítulo 17 de Génesis, donde Dios le dijo: no te va a heredar este Damaseno. Era un esclavo que tenía Abraham, que había comprado en Damasco. Te va a heredar un hijo tuyo, y este es el hijo de la promesa, que es Isaac. Dios le promete el hijo. Aproximadamente a los 100 años de edad, Abraham tiene al hijo de la promesa. Dios le había prometido que de esa simiente era que iban a salir aquellos que Dios iba a bendecir. En Isaac es que viene la bendición. Abraham, Isaac, Jacob, y ahí viene la nación de Israel, las 12 tribus. Y si no entendemos esto, vamos a entender mal a Santiago, cuando dice: la fe sin obra es muerta. ¿Tú crees que por tú tener fe nada más vas a ser salvo? Entonces él trae el ejemplo de Abraham y de la ramera. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Ah? Rahab la ramera. Aquí hay una promesa de Dios para Abraham, y después que Abraham tiene la promesa, ¿qué le dijo Dios? Después que Abraham ya está hecho un hombre mayor: sacrifícame a tu hijo, a quien tú amas. ¿Y por qué Abraham fue tranquilo a sacrificar a su hijo? Si usted quiere la respuesta a eso, léase Romanos capítulo 4. Porque Abraham le creyó tan seriamente a Dios, que si él literalmente sacrifica a Isaac para cumplir lo que él le había prometido, tenía que resucitarle a ese hijo. Eso es fe. Eso es un hombre que tiene fe. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Job era un hombre millonario, era rico, hombre temeroso de Dios, claro, no conocía a Dios de oída. Como hoy hay muchos que son como Job. Dios le tiene que permitir una experiencia a Job. ¿Y qué clase de experiencia? Para llevarlo a donde Job tenía que estar correctamente. Job perdió sus bienes materiales, y cuando le venían a dar la noticia, ¿qué decía él? Jehová Dios, Jehová quitase el nombre de Dios bendito. Perdió sus hijos, eran 7 en total. ¿Qué noticia? ¿Apela a los sentimientos o no? ¿Y qué dijo él? Jehová dio, Jehová quita. Para hacerle la historia corta, ahí está. Se quedó sin nada y sin nadie. Pero ¿cuál fue el resultado de ese hombre? Que luego lo que Job había perdido, por él mantenerse firme, porque fue sincero delante de Dios. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven.
Dios entonces ubica a Job con una visión espiritual que era la que le faltaba a Job. Entonces ahora Dios le multiplica lo que había perdido. Así es que a veces no pensamos en el carro que tenemos, en la casa que tenemos, en el dinero que posiblemente haya en el banco guardado. Al contrario, hasta depositamos nuestra confianza en eso. Puede que un día Dios te lo pida. O pase algo, porque Dios sabe que si me pide eso no me lo va a dar, pues déjame yo quitárselo. Hermano, porque la soberanía de Dios hay que entenderla, respetarla y someternos, que Dios es soberano. ¿Ok? Dios es soberano. Y una de las cosas por las cuales nosotros debemos de manifestar el fruto del Espíritu, que uno de ellos es la paciencia. Hay muchos hermanos que están preocupados porque para ellos las cosas no pintan bien. Inclusive aún tenemos que tener cuidado cuando decimos que la iglesia está mal en el día de hoy. Cuando nosotros hablamos que la iglesia está mal, estamos diciendo que el dueño de la iglesia, que es Cristo, es el que está mal. ¿A quién perseguía Saulo de Tarso? A los creyentes, a los que invocaban el nombre del Señor. Y cuando Jesucristo se le aparece, le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? Perseguir o hablar mal de un hermano por débil en la fe que yo lo vea y hablo mal de ese hermano, yo estoy hablando mal de Cristo. Cuando usted lee los 7 mensajes de la iglesia de Apocalipsis, ahí está la congregación, pero ¿dónde está Cristo, que es el dueño de ella? Paseándose ¿por dónde? Por el medio de la iglesia, porque Él es el que la cuida. Cristo es el que sabe de qué estamos faltos. Y por eso es que yo estoy tranquilo, porque si tendríamos que comprar más sillas de las que hay, eso no me toca a mí desesperarme. Eso lo vamos a ver si es la voluntad de Dios de Él traer más vidas aquí. Claro, eso no me está diciendo a mí y a usted que cuando tengamos la oportunidad fuera de aquí hablarle del evangelio a las personas. Pero cuando usted le hable del evangelio, tenga cuidado que el sitio donde usted lo va a invitar es para aquí. Para donde usted le tiene que hacer la invitación es a Cristo. Es a Cristo. ¿Quién es el que cuida la iglesia? El dueño de la iglesia, que es Cristo Jesús. Entonces, si Dios está formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, eso es una obra de Dios, no es mía ni es de usted. Ni es de ningún pastor, ni de ningún apóstol, ni de ningún evangelista. Pablo dijo a los Corintios en el capítulo 3 de su primera epístola: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así es que ni Apolo ni yo somos nada, simplemente servidores de ustedes y colaboradores con Dios. Yo planté, pero ustedes son labranza de Dios. Labranza de Dios, quien los está acondicionando a ustedes y a nosotros para que se cumpla la voluntad
de Dios en nosotros, es Dios mismo. Todo esto tenemos que creerlo. En las congregaciones siempre van a haber hermanos o hermanas débiles en la fe. ¿Cuál es el consejo bíblico? Bueno, pues ustedes que los están viendo cojeando por algo, ustedes que son más espirituales, restauren al tal, pero con espíritu de mansedumbre, cuidándote a ti mismo, entendiendo que la misericordia de Dios para contigo es la misma que tú tienes que tener para ese hermano o esa hermana. Que si la cosa se sale de donde debe estar algo grave, si hay que denunciar el pecado, pues hay que denunciarlo. Eso pasó en la iglesia de Corintios. Pablo fue fuerte haciendo uso de la autoridad apostólica que el Señor le había dado. Le dijo a la iglesia, echen fuera a ese individuo. Échenlo fuera, entrégueselo al diablo para que su cuerpo sea destruido. Pero cuando leemos la segunda carta de Pablo a los Corintios, Pablo lo que hizo fue que puso a prueba a los hermanos de Corintios, y cuando Pablo supo que lo habían recibido, que lo habían perdonado, Pablo los alabó por eso. Porque al que comete un pecado y persiste en él un pecado que un pecado grave, bueno, hay formas de tratar eso. Una de ellas es hablar personalmente con el hermano o la hermana. Si no oye a uno, bueno, pues tráete 2 testigos y vuelve y habla con él. Si no oye y sigue persistiendo, pues entonces dilo a la iglesia. Dilo públicamente para que la persona se avergüence, se abochorne. Pero hay formas de bregar. Pero yo no puedo actuar, ni ningún pastor está llamado a actuar como un dictador. Es con compasión, con misericordia. El pecado hay que llamarle pecado. Amén. Pero con mucho cuidado. ¿Ok? Y nosotros estamos en ese crecimiento espiritual, que recuerden que la iglesia es edificada por la misma vida que ha venido a morar en nosotros. Ahora nosotros, dice el apóstol Pedro, que somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, la naturaleza divina se ha mezclado con la naturaleza humana. ¿Ok? Si el que le pase o le dé trabajo de entender esto, pues entonces, ¿cómo usted me va a explicar a mí y decirme que usted es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es la naturaleza divina de Dios, que ha venido a morar en nuestro espíritu. Y desde nuestro espíritu es que Dios está trabajando, formando la imagen de su Hijo Jesucristo. Claro está, para que sigamos creciendo espiritualmente, para que a través de nuestro cuerpo se manifieste y que los demás vean, no solamente que escuchen, sino que vean. Y cuando le digan a usted, oye, ¿qué cambio yo veo en ti? Usted no se dé el brillo a usted, ni le dé el brillo al pastor, ni le dé el brillo a nadie. Dele el brillo, dele la honra y la gloria a aquel que está obrando en usted, que se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y este crecimiento espiritual pues, se compara con el nacimiento que tuvimos desde el vientre de nuestra madre. Ese fue el primer nacimiento que tuvimos. Nacimiento físico, terrenal. Pero Cristo le dijo a Nicodemo, para poder ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Hay otro nacimiento. Ese nacimiento es espiritual. ¿Ok? En ese nacimiento espiritual es donde Dios viene a hacer morada en nosotros por medio del Espíritu Santo.
Déjeme traer algo aquí que muchos están siendo engañados y muchos van a seguir siendo engañados. Hay muchos cristianos hoy en día que si no ven señales, las cosas están mal. ¿Ok? Eso es otro tema que debemos de tocar en un domingo no muy lejano, porque si ustedes se dan cuenta, la tendencia es ver con los ojos señales de sanidades, de personas que están en una silla de ruedas, que Dios los levante. Pero qué poco se habla y qué pocos están interesados en el fruto del Espíritu. Porque Pablo, hablando de los dones ahí en 1 Corintios, dijo, yo hablo más lengua que todos ustedes, pero en la reunión, en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento y no 10,000, que nadie me las entienda. Y ahí hay una palabra en el capítulo 14 de 1 Corintios, que yo no sé cómo es que muchos leen la Biblia. Hoy para el movimiento pentecostal, si usted no ha hablado en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Eso es un disparate. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, para que lo lean completo. Pablo dijo que las lenguas son como señal para los incrédulos, más la profecía para los creyentes. Pero entonces hoy se ha cambiado la cosa. Es una congregación pentecostal, y ya usted sabe. Y si no hay brinco, no hay lengua, esa iglesia está muerta. ¿Cómo están siendo engañados? Y yo prefiero ver un hermano creciendo espiritualmente, manifestando el fruto del Espíritu. Como yo le dije a un pastor una vez, a los 9 meses de convertido, que vinieron con ese tema, que el que no había hablado en lengua no tenía el Espíritu Santo. Yo era un alcohólico. Yo llevaba 9 meses de convertido. Ya me habían puesto a predicar. Entonces, cuando me tocó hablar a mí, yo le dije, bueno, yo no he hablado en lengua. Yo lo que quiero saber es, si yo no tengo el Espíritu Santo, ¿qué espíritu es el que me está usando a mí? No supieron contestarme. Pero entonces, hay un % bien alto del llamado pueblo cristiano, que esa palabra ni es bíblica. Pues el Señor lo que mandó fue hacer discípulos, no cristianos. Que hablan, no porque van a la escritura a leer y a escudriñar, es porque lo que oyen, ese espíritu de los atenienses está en ellos. Oyen algo nuevo y rápido lo tiran para adelante, sin escudriñar a ver si eso que están diciendo es verdad. Por eso fue que yo tuve que llamar a este hermano, porque él me está trayendo la narrativa de esa lectura de Mateo 24, donde él lo escuchó, inmediatamente lo creyó, para él fue algo nuevo. Hay que coger, no hay que presentarnos a levantarnos en guerra, ¿no? Porque escuchamos algo nuevo y nos llama la atención y lo tiramos para adelante. Pero el deber de nosotros, cada uno, es ir a las escrituras, cada uno individualmente y colectivamente. Ahora, el Señor está edificando la iglesia, pero además nosotros los creyentes nos tenemos que edificar los unos a los otros. ¿De qué forma nosotros nos vamos a edificar los unos a los otros? Yo los invito a que luego en su casa se lean el Salmo 127 y el verso 1. Y ahí el salmista dijo, si Jehová
no edificare la casa, en vano trabajamos los que la edifican. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Hermano, cuando usted esté en algún sitio, que venga alguien a hablarle de lo que está sucediendo en Puerto Rico, la criminalidad que hay. ¿Cuál es la solución que buscan aquellos que viven sin temor a Dios? Pues hay que cambiar de gobierno. Están los PNP ahora, para el 28 vamos a poner a los populares, porque eso sí. Entonces siguen cambiando de gobierno, de gobiernos terrenales, y cada día las cosas se ponen peor. ¿Por qué? Porque si Jehová no cuida la ciudad, pueden reclutar los que quieran para la policía, pueden llenar los pueblos de policía que ni votándolos se acaben. Pero si los gobernantes no cogen el ejemplo del rey de Nínive, cuando Jonás le llevó aquella palabra, el primero que proclamó ayuno y oración y hubo arrepentimiento fue del líder máximo de esa ciudad. Y hoy los políticos lo que están es dando de brillo ellos mismos, no cuentan con Dios para nada. E inclusive cogen el nombre de Dios en vano. Porque no hay temor de Dios. Entonces cuando usted le digan que hay que cambiar al gobernador o la gobernadora, usted dígale no. Está equivocado o está equivocada. Quien tiene que cambiar es usted, cambiar su vida, y quite la mirada de los políticos y póngala en Cristo Jesús, porque entonces ahí es que se va a ver el cambio de la persona. ¿Entiende? Y nosotros los seres humanos, aún los que se llaman cristianos a nivel mundial, como no es Dios el que está edificando, pero ellos dicen que están edificando, pero ¿están edificando qué? La edificación que ellos llaman son estructuras terrenales, y la casa que tiene que ser edificada, que es Dios quien la edifica, Hebreos capítulo 3 dice que esa casa somos nosotros, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces ya ahí yo tengo que comenzar, tanto para mi edificación como para la edificación de cada uno de los que me escucha, entender y creer que la iglesia no es mía, no es de usted, no es de ningún hombre, la iglesia es de Cristo. Y que Cristo, que es Dios con nosotros, se comprometió a edificar la iglesia. Que Él tiene cómo edificarla. Ya y poco a poco vamos a ir a ver cómo es. ¿Ok? Ahora, yo no puedo caer en desesperación. Porque hay muchos que están al frente como líderes que están preocupados. Porque tanto que se le predica a estos hermanos. Pero no son obedientes. Y siempre están protestando. Porque ellos quieren ver. ¿Qué es lo que tú quieres ver? Cuando yo ministro la palabra, yo me voy tranquilo para mi casa. Yo no tengo preocupación porque la palabra que Dios me ha dado para yo dársela, es Dios quien le da el crecimiento. Ahora,
Lo que yo les digo a ustedes es que Dios les va a dar el crecimiento, entendiendo que Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes. Y Él va a ver cuánto interés usted tiene. ¿Ah? Cuánta hambre y sed tiene usted de justicia, porque los tales son los que van a ser saciados. ¿Cuántos de nosotros le oramos a Dios, Señor, esta palabra que yo estoy recibiendo, eres tú quien le das el crecimiento? Y el deseo tuyo es eliminarme a mí para que seas tú. Para que seas tú. Entonces yo tengo que averiguar cuánto queda de mí todavía y cuánto Cristo ha ganado en mí. Y decirle, Señor, lo que queda en mí, desde el yo, elimínalo. Y Él sabe hacerlo. Él sabe hacerlo. Nosotros hemos comenzado una vida un día escuchamos a alguien que nos predicó el Evangelio. Nos predicaron 2 veces, 3, hasta que un día Dios dijo, hasta aquí llegaste. Dios nos llama y nos trajo. Le creímos a Dios. Eso es fe. Pero esa fe no la hemos conseguido ni se consigue en ninguna religión. Según Efesios 2, ese es un don que Dios nos ha dado para creerle a Él. Efesios 2:6 dice que somos salvos por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Tanto la gracia como la fe es un don. La palabra don ahí significa regalo. Algo que Dios nos ha regalado, que somos inmerecedores y que no lo podemos conseguir con nuestro propio esfuerzo. Dios nos lo ha regalado, la gracia y la fe. Ahora, ahí comenzamos. Pero es la voluntad de Dios que nuestra fe siga creciendo. Siga creciendo. La fe la iniciamos por algo que ya fue hecho, no por algo que se va a hacer. Lo repito. La fe con la cual iniciamos no es sobre algo que se va a hacer, sino es sobre algo y sobre alguien que ya fue. O sea, sobre alguien es Cristo y sobre los hechos es lo que Él hizo para beneficiarnos a nosotros. Esos son hechos consumados. Por eso tenemos que estudiar la Biblia para ver qué es lo que ya fue hecho para bien nuestro y que ahora yo como hijo de Dios no tengo que pedirle en oración a Dios lo que ya Él me ha dado en Cristo, sino lo que yo tengo que hacer es ir en oración dándole gracias a Dios por todo lo que Él me ha dado en la persona de su Hijo Jesucristo. Hay muchos que están orando, hay muchos que reclaman, vamos a orar, vamos a entrar en ayuno, oración, vamos a orar. Y cuando usted oye orando, a muchos están pidiéndole a Dios como el hijo que se quedó en la casa de Lucas 15. Yo siempre estoy aquí, nunca te he desobedecido, no me has dado tan siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué le dijo el padre? Que en este caso es Dios. Hijo, pero si todas mis cosas
son tuyas, tú no tienes que pedírmelas. Pero él, ¿por qué las pedía? Porque las desconocía. Y hoy mi pueblo perece por falta de conocimiento. Usted no puede pedirle a Dios que le mande un Salvador, ya Él lo mandó hace 2000 y pico de años ya. Eso es un hecho consumado. La salvación que Cristo llevó a cabo fue una salvación completa, perfecta y eterna. Eso ya está hecho. La resurrección de Cristo, como dice en Efesios 4, no podemos decir, ¿quién descenderá de los cielos? Esto es para hacer que Cristo baje. ¿Ya Él bajó? ¿Quién va a pedir que suba? Pero si ya Él subió, ya Él resucitó, eso es un hecho consumado. Jesucristo no solamente en la cruz derrotó al diablo, a los principados y potestades, los hizo caer en vergüenza, sino que también Él venció la muerte, venció la tumba, venció al diablo, y ya Cristo tiene una victoria gana. Y si usted lo quiere corroborar, comience a leer el libro de Apocalipsis con esa visión. La revelación de Cristo, no la del anticristo, la de Cristo es lo que empieza. Comienza ese libro. Se le dio a Juan la revelación de Cristo, y cuando usted viene al final, usted va a Génesis, el principio, y cuando usted va a Apocalipsis, que es el final, ¿qué es lo que usted está viendo al final? La victoria de quién, de nosotros. La victoria de algún presidente de una nación, la victoria de Cristo Jesús. Y nosotros estamos con el victorioso. Y esa victoria de Cristo da la casualidad que nosotros somos partícipes de esa victoria. Amén. Entonces, aquí Judas en el verso 20, eso es un solo capítulo, dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Edificándonos sobre vuestra, ella es nuestra, santísima, es santa porque viene de parte de Dios, santísima fe. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo comienzo? La condenación de todo ser humano vino por la desobediencia de un hombre. Ese fue Adán. Les aconsejo que se lea el capítulo 5 del libro Romano. Por la desobediencia de un hombre, porque cuando Dios creó al hombre, hizo un hombre corporativo. En Adán Dios veía a toda la raza humana. Tenemos que entender esto para poder entender que por la obediencia de otro, no la suya, por la obediencia de otro, ¿quién fue ese otro? Cristo Jesús. Los que creemos en Él somos justificados. Primero fuimos condenados por la desobediencia de Adán. Quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, por haber creído en Cristo, ¿qué ha pasado? Nosotros teníamos un caminar incorrecto delante de Dios. Pero cuando le creímos a Dios, que ha dado testimonio de su Hijo Jesucristo, nos predicaron el Evangelio, comenzamos a creer. Y cuando creímos, ahí comenzó esa fe. Y ninguno de nosotros será justificado delante de Dios por nuestras obras. Sino que Romanos capítulo 5 y verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra justificar lo que quiere decir es que Dios nos ha puesto en una línea correcta delante de Él. ¿Cuál es ese lugar que Dios nos ha puesto? En su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo. Justificado pues por la fe. Entonces, muchos están creyendo que la fe sola no salva, sino que hay que obrar. O sea, la fe lleva un complemento que es el obrar. Y esas son enseñanzas erróneas que muchos las creen y las enseñan. Por la única forma que yo soy justificado delante de Dios, esta palabra justificar se ha cambiado por salvación. Se ha cambiado la palabra justificación por salvación. La palabra bíblica es justificación. No, hermano, pero hay que obrar. ¿Para ser salvo? No. La obra que había que hacer para nosotros ser salvos, Cristo la hizo. Ahora, ¿cuáles son las obras en las cuales usted y yo tenemos que caminar? Efesios capítulo 2 y verso 10 dice que nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en él. Yo estoy aquí llevando una obra que es la predicación de la palabra, pero no para ser salvo. Esto no salió de mí, esto salió de Dios. Yo lo estoy haciendo porque ya soy salvo. Yo fui nombrado bombero en el Estado Libre Asociado el día 2 de junio del 1972. Y cuando firmé el contrato, yo no sabía lo que era un camión bomba, yo no sabía nada de bomberos. Cuando puse aquella firma allí, me dijeron, ya tú eres bombero. Ahora me llevan al campo de entrenamiento. Ahora me lleva a estudiar, a enseñarme. Por eso es que el Señor mandó no hacer creyentes, sino hacer ¿qué? Discípulos. Discípulos. Usted ha nacido de nuevo, usted es convertido. Ahora, y yo también. Lo que conlleva ahora la vida nuestra es que cada día estamos aprendiendo. Mateo 28, versos 18 y 19 y 20. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vaya y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa escritura creo que no está en el original, se lo añadieron los católicos. Pero miren lo que dice el verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Al que se ha convertido no se le predica. Se le predica antes de haberse convertido. ¿Y qué se le predica? El evangelio del reino de los cielos. Pero si se convirtió, ahora entra en un discipulado. Y este discipulado no es de una semana, no es de un mes, esto es hasta que Cristo venga o nos mande a buscar. Siempre estamos aprendiendo. Y por más que usted aprenda, entienda, como dijo Pablo, el que crea que sabe algo, entienda que no sabe nada. Porque las cosas profundas de Dios, esto no se... ¿Entiende, hermano? Entonces,
tenemos que edificarnos sobre vuestra santísima fe. Ahora, Romanos capítulo 10 y verso 17. Usted puede ver y encontrarse un hermano, usted lo encuentra débil en la fe, con miedo. Ay, hermano, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en Rusia, que la Biblia habla de guerra, habla de la bestia, de cuernos, de qué sé yo qué más. Esa persona vive con miedo, pero ha creído en Jesucristo. Es una persona débil en la fe. Entonces, esa fe tiene que ser fortalecida y usted tiene y yo tenemos que edificarlo ¿cómo? Romanos 10, 17, ¿qué es lo que dice? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que usted tiene que entender que espiritualmente ese hermano tiene que ser fortalecido en la fe. Como usted y yo, si hemos recibido un poquito más que ese hermano, ¿cómo lo vamos a ayudar? Hablándole que no te apures, que este gobierno de Jennifer va a mejorar, hay que darle break. Porque... usted le va a hablar de la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Usted averigüe de qué está falto, qué conocimiento el que le falta a ese hermano, esa hermana. ¿Ah? Y usted lo va a ayudar soportando a los más débiles en la fe. Hay quienes se creen que todos estamos creciendo al mismo nivel a la misma vez. Usted los ve impacientados. Pero que a esta gente uno le predica y qué sé yo, no obedece. Ustedes no tienen el discernimiento. Que la Biblia, aún en el Viejo Testamento, cuando Dios mandó a Moisés a coger el maná en el desierto, le dijo qué cantidad era la que iban a recoger. Y Dios le dijo que todos tenían que recoger lo mismo. Pero Dios se dio cuenta que unos recibían más y otros menos. Dios le dijo a Moisés, vete y dile al que recogió más, que le dé al que recogió menos para que todos tengan por igual. Mira a ver si esta no es la palabra de Efesios capítulo 4. Dios lleva a unos en la delantera, ¿para qué? Para que se las eche sobre aquellos que van atrás. Para que se crea que es más espiritual que nadie. Para que se crea que él puede tener control de esos que todavía no están a nivel de él. No, es para que lo que él recogió de Cristo, no de ninguna religión ni de dogmas humanas, para lo que él ha recibido de Cristo, usted compártalo con aquel que le falta para que todos tengamos por igual, porque en Efesios 4 dice que esto es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. No algunos, hasta que todos lleguemos. Por eso es que nos hacemos falta a los unos a los otros. Vamos a continuar esta administración de cómo nosotros como iglesia nos edificamos los unos a los otros. Comenzamos por el tema de la fe. Y recuerden que esto es de suma importancia porque en Hebreos 11:6 dice bien claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios. No nos creamos los fuertes. El fuerte es Cristo Jesús. El apóstol Pedro, cuando Cristo le dijo lo que le iba a pasar, y lo que iban a hacer los apóstoles, Pedro saltó y rápido, ¡ay, Señor! Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Es superhombre, Pedro. Y Jesús le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Porque no es lo mismo usted hablar teóricamente de un viaje del Aeropuerto Internacional Muñoz Marín a los Estados Unidos.
Usted puede tener una tremenda teoría, pero puede que a usted le tiemblen las rodillas cuando usted va por primera vez a montarse en un avión y ese avión va a echar vuelo y usted allá, ya esa experiencia es muy diferente a la teoría que usted sabía de un vuelo. ¿Ok? Por eso es que aquí no podemos darnos brillo y creernos que somos más. E inclusive, Dios a usted, Dios es soberano, Dios a mí me puede usar levantando a un paralítico de una silla. Y va a llegar un momento en que este mismo que levantó en el nombre de Jesús ese paralítico, yo venda a Jesús como lo hizo Judas. Judas fue uno de los 12. Léese Mateo capítulo 10. Jesús los mandó de 2 en 2 a predicar. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Le dio autoridad para sanar enfermos. Y Judas estaba ahí. Fue partícipe de eso. Pero al final fue el que lo vendió por 30 monedas de plata. Pedro lo niega, Judas lo vende. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos permita la experiencia que tuvo Pablo. Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Y no es lo mismo usted pararse frente a frente a un adventista, a un testigo de Jehová, a defender el evangelio, como pararse frente a frente a alguien que viene con un rifle. O niegas al Señor, o te mato. Y el otro al lado con una espada. Si no niega al Señor, córtame el cuello. Muy diferente. Es muy diferente. Esas experiencias las pasaron los apóstoles. Y todos ellos pudieron dar la vida por el Señor, no negarlo, pero era porque el que estaba dentro de ellos era el fuerte. La paz de Dios es con todos. A los que se conectaron, un abrazo a la distancia. Y a los que se van a conectar luego mañana también, que sé que muchos oyen el mensaje. Dios les bendiga, les amamos, un abrazo a la distancia. Amén.